Vamos a comenzar a leer la segunda sección del libro de Job, que es la más sustancial y es en donde vamos a encontrar todas las canciones que el libro nos presenta. Esta segunda sección abarca del capítulo 3 hasta el capítulo 42, versículo 6, y a su vez está dividida en dos partes. La primera parte va a presentar una serie de 3 ciclos de canciones, y estos en general se van a presentar como un juicio. Dios va a ser puesto en el banco de los acusados y Job se va a presentar para preguntarle a Dios cuál es la razón por la cual él está padeciendo. Entonces, en estos 3 ciclos se nos van a presentar los discursos de esta manera. Job trae su primer argumento, después el primero de sus amigos responde, Job trae su segundo argumento, el segundo de sus amigos responde, y Job trae su tercer argumento, el tercero de sus amigos responde. Este es el primer ciclo, dándonos un total de 6 cantos. Esto se va a repetir una segunda vez, dándonos 12 cantos, y la tercera vez solamente 2 de sus amigos, los 2 primeros, van a responder. El último ya no responde, dándose por vencido. Así que al final de esto Job va a presentar 3 discursos más, que es como termina el ciclo de discursos y cierra Job con sus argumentos, dándonos un total de 20 canciones. Luego, en segundo lugar, quiero explicar por qué sugerimos o inferimos que son canciones. Primero, por la estructura propia de los textos. Esto lo iremos revisando conforme avancemos en la lectura. Vamos a ir notando ciertos elementos propios de la escritura poética de la época y de la región, pero incluso algunos no son muy ajenos a nuestra forma de escribir poesía. Así que son muy evidentes los rasgos de un poema. Y en segundo lugar, por una palabra que aparece en Job capítulo 27, que es la palabra hebrea masal o mashal. Job 27.1 dice: reasumió Job su discurso y dijo. Y esa palabra discurso que aparece en el versículo 1 es la palabra hebrea mashal, que puede traducirse como proverbio, pero también se traduce como canción. Y de hecho este es el uso que se le aplica a esta palabra en el libro de los Números, capítulo 23, versículos 7 y versículo 18. Esta palabra vuelve a aparecer en Job 29.1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo. Y la palabra discurso otra vez es la palabra hebrea mashal, que significa canción. Así que Job está cantando, y eso evidentemente nos muestra, por la estructura del libro y la estructura de cada uno de los discursos, que son canciones. Están presentando sus discursos como canciones. Vamos a iniciar entonces con esta primera mitad. Capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Y continúa. Esta es la primera canción que Job presenta. Y lo primero que dice es una maldición en contra del día en el que nació. La primera canción que Job presenta se va a dividir en dos partes. Primero va a maldecir el día de su nacimiento, y en segundo lugar va a presentar la cuestión, el problema central que Job va a presentar es una pregunta que aparece más adelante y la vamos a leer. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si hay personas que vienen a este mundo solo para sufrir, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ellos?
Pero lo primero que debemos notar es que Job maldice su día, y esa es la primera condición en la que caen aquellas personas que están en sufrimiento. Todas las personas que sufren, si pudieran elegir, elegirían no pasar por esa situación. Nadie por su propia voluntad escoge enfermarse, nadie por su propia voluntad escoge tener un accidente o la muerte de un ser querido. ¿Cuántas veces yo he escuchado esta expresión después de que alguien muere y dicen, es que le hablamos a la ambulancia y tardaron tanto en llegar? Si no se hubieran tardado tanto, mi familiar hubiese sobrevivido. Es que yo todavía lo escuché, yo todavía lo vi, pero no entendí lo que pasaba. Si yo hubiera entendido, si yo hubiera estado ahí, si no hubiéramos hecho las cosas de esta manera, y de algún modo tratamos de negar la realidad de las cosas que pasaron. Y lo que Job hace es, en su reflexión, llevarnos hasta el día del nacimiento, porque ¿qué tan hacia atrás podemos ir para evitar la calamidad de nuestra vida? Y entonces podemos pensar, es que no debía aceptar ese préstamo, es que no debía haber hablado con esa persona, pero Job, en su reflexión, llega al punto en el que se da cuenta de que si vamos hacia atrás, ¿qué tan atrás vamos a llegar? Y Job se da cuenta de que lo único que podría arreglar los problemas que hay en su vida es que simplemente no hubiese nacido. Ahora, esto es importante porque Job, aún llegando a esta conclusión, se da cuenta de que la vida tiene un sentido, y eso es lo que va a preguntar hacia adelante. Y esto es importante que lo podamos considerar cuando estamos en situaciones de dificultad, porque las personas que no son capaces de soportar la dificultad en su vida piensan en quitarse la vida. Y Job nunca considera eso, porque Job entiende que hay un propósito, pero no sabe cuál es. Entonces, esta segunda mitad comienza en el versículo 11. Desde el versículo 11 empieza a plantear, a redondear el tema en el que él va a concluir su primer discurso. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Versículo 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar. Esta es la reflexión de Job. ¿De qué manera vamos a evitar el sufrimiento en nuestras vidas? Bueno, los muertos son los únicos que se pueden librar de la gente malvada y de las catástrofes naturales que suceden en este mundo. Los que estamos vivos estamos expuestos a la maldad en la tierra. Versículo 20, y aquí es donde comienza la cuestión. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Esta pregunta es fabulosa, porque es una pregunta seria y es una pregunta bien pensada. Y dice, ¿por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? O sea, hay personas en esta tierra que van a nacer en situaciones bien difíciles, que nunca van a poder ver un momento de alegría en sus vidas, que van a vivir como esclavos, que van a ser víctimas de toda clase de vejaciones, que ni siquiera van a poder comer o dormir bien. Y esa es la realidad en muchas personas, en muchos países. Y Job pregunta, bueno, esas vidas, ¿qué utilidad tienen para ti? Y esas vidas, ¿qué valor tienen? Y eso es lo importante. ¿Cuál es el valor de las vidas de los hombres, aun cuando estos estén atravesando situaciones difíciles? Versículo 23, y esta es la cuestión, este es el punto fundamental del discurso de Job. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. La pregunta de Job es fundamental. ¿Por qué se da vida al hombre
que no sabe por dónde ha de ir. Este primer cuestionamiento, el profeta Jeremías también lo va a presentar delante de Dios en Jeremías capítulo 20. ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Qué sentido tiene venir a esta tierra si vamos a ver muerte, si vamos a ver aflicción, si vamos a tener que enfrentarnos a la depresión, a la soledad, a la ansiedad? Y hay personas que quizá podríamos decir no la llevan tan mal, pero hay personas que de verdad tienen una vida muy, muy, muy difícil. Y Job hace esa pregunta. Job por un momento se sale de su propia persona y empieza a considerar no solamente su propia vida, sino la vida de las personas que están alrededor. ¿Cuál es el valor de esas vidas? Y esto es lo importante. El valor de tu vida no lo puedes determinar tú. El valor de tu vida va a ser determinado por aquel que te dio la vida. Y por eso es que Job se acerca delante de Dios y pregunta, ¿cuál es la razón por la que tú le has dado vida a esos hombres cuando sus vidas parecen ser vidas miserables? En el capítulo que sigue, lo que el amigo de Job va a responder es, pues a esas personas les va mal porque se lo buscaron, porque se lo merecen. Y quizá sí se lo merecen, pero ese no es el punto. La pregunta de Job no va por ahí. La pregunta de Job es, ¿cuál es el valor que esas vidas tienen? Y cuando entendamos cuál es el valor que esas vidas tienen, vamos a entender por qué Job, a pesar de todo lo que sufrió, jamás consideró quitarse la vida. Porque el valor de su vida, él no lo determina. El valor de tu vida tú no lo determinas. Lo determina lo que Dios ha dicho sobre ti. Y sobre esto quiero terminar leyendo una parte de los profetas en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 16. Esta es la respuesta que Dios da a la pregunta de Job. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo aquí? Esas vidas, si deciden consagrarse a mí, serán mi especial tesoro. No importa la miseria en la que vivan, lo único que importa es lo que Dios está diciendo. Y Dios dice, son un tesoro especial para mí. El valor de tu vida no lo determinas tú, ni las circunstancias que te rodean, sin importar lo que tú puedas pensar. Las personas en medio del dolor piensan que sus vidas no tienen valor y que no tiene ningún sentido seguir en esta vida. Pero el valor de tu vida lo determina lo que Dios ha dicho sobre ella. Y lo que Dios ha dicho es que si nos mantenemos fieles a Él, Él nos va a guardar como su tesoro especial. Y eso es lo que Job aún no había entendido, pero sabía que hay un propósito detrás de todas las cosas y que una vida, sin importar la circunstancia, es valiosa para Dios. Eso es lo que podemos aprender de este primer discurso, de esta primera canción que Job nos presenta. Y para mí ha sido una gran bendición poder entender esto y espero que también lo sea para ustedes. Que Dios les bendiga.